Bueno, pues yo soy Paula Maestre, R1 del servicio, y voy a dar la sesión sobre anestésicos intravenosos. Ay, espera, que no me pasa. Ay, ahora sí. Bueno, estos van a ser los distintos apartados que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Y vamos a empezar por unos conceptos básicos de farmacología que estaría bien un poco repasarlos para todos. La farmacocinética estudia los procesos que sufre un fármaco desde que entra al organismo hasta que es eliminado y va a establecer relaciones entre la dosis que se administra, la concentración que se alcanza en el plasma y en los tejidos y el tiempo que transcurre. O sea, van a ser una relación dosis-concentración. Y son 4 procesos los que sufre un fármaco. El primero es la absorción, que es el desplazamiento del fármaco desde el lugar de administración hasta la corriente sanguínea, hasta el torrente sanguíneo. En el caso de los anestésicos intravenosos, que es de lo que estamos hablando en esta sesión, pues este paso estaría obviado. El segundo paso sería la distribución, que es el paso del fármaco desde la circulación sanguínea hacia los órganos o tejidos diana. Y esto va a depender bien de la perfusión del órgano, de la solubilidad del compuesto en el órgano y de la unión a proteínas plasmáticas. ¿Cómo van a afectar cada una de estas características? Pues cuanto mayor sea el torrente sanguíneo, la corriente sanguínea que llega al órgano, mayor va a ser la velocidad de distribución. Cuanto más soluble sean las partículas del fármaco en ese órgano, también va a ser mayor la velocidad de distribución y además la concentración de equilibrio entre el plasma y la concentración del fármaco en el tejido va a ser mayor. Y por último, la unión a proteínas plasmáticas, pues debido a que el porcentaje del fármaco que se distribuye hacia el órgano o tejido es aquel que se encuentra libre en el plasma, no el que está unido a proteínas plasmáticas. Cuanto mayor sea la unión a proteínas plasmáticas del fármaco, va a tener un menor porcentaje que se encuentre libre y por lo tanto el equilibrio, la concentración de equilibrio entre la sangre y el tejido va a ser menor. Además, hay que recordar que las moléculas del fármaco se rigen por la ley de acción de masas. ¿Y qué dice esta ley? Pues que si la concentración del fármaco en sangre es mayor que la concentración de fármaco en el tejido o en el órgano, pues el fármaco se va a avanzar a favor de gradiente, va a ir de la sangre hacia el tejido. Pero también ocurre al contrario, cuando la concentración en el tejido es mayor que la concentración en la sangre, pues el fármaco va a ir del tejido a la sangre, que sería el proceso de redistribución que viene debajo, ¿vale? Y luego otro concepto que hay que tener en cuenta, que es el volumen de distribución, que es el volumen teórico en el cual el fármaco se distribuye alcanzando un equilibrio con todos los órganos y sistemas. Entonces, este concepto de un único volumen de distribución para todos los órganos y sistemas no es aplicable para ninguno de los fármacos que nosotros empleamos en anestesia intravenosa, sino que se suele explicar mejor por modelos de 2 y de 3 compartimentos que veremos más adelante. El tercer proceso, que sería la biotransformación, pues en él se alteran las moléculas de forma que habitualmente pasan a ser metabolitos inactivos para poder ser eliminados posteriormente y se suele producir en el hígado. Y por último, la excreción, pues es la eliminación del fármaco fuera del organismo y se suele producir en la vía renal. Además, la farmacodinamia, que es el último concepto que nos queda, lo que va a estudiar es el modo en el cual el fármaco va a afectar a los diferentes sistemas y órganos del organismo. Entonces, en este caso, las relaciones que va a estudiar son las relaciones dosis-respuesta o dosis-efecto. El primer fármaco del que voy a hablar, que sería el propofol, que es uno de los más empleados en la práctica habitual. Bueno, pues vamos a empezar con su mecanismo de acción. El propofol es un agonista GABA que va a aumentar la afinidad de GABA por su receptor. Cuando GABA se une a su receptor, lo que produce es la apertura de un canal de iones de cloro que va a producir la hiperpolarización de la membrana plasmática y por lo tanto va a inhibir la excitación. O sea, va a ser un depresor del sistema reticular activador. Pero este no va a ser el único fármaco que va a tener este mecanismo de acción, sino que es un mecanismo de acción compartido entre propofol, barbitúricos, benzodiazepinas y etomidato. Todos ellos son agonistas GABA uniéndose a diferentes sitios del receptor de GABA. Y por lo tanto todos ellos van a producir la depresión del sistema reticular activador. Esta sería la estructura del propofol y es una molécula que no es hidrosoluble,
Y entonces, para su administración intravenosa, se ha creado una solución acuosa que no solamente contiene propofol al 1%, sino que también tiene aceite de soja, glicerol y lecitina de huevo. Sin embargo, a pesar de contener la lecitina de huevo, esto no es una contraindicación absoluta para los pacientes que tienen antecedente de alergia al huevo, ya que normalmente esta alergia es frente a la albúmina, que es una proteína que se encuentra en la clara. Sin embargo, la lecitina de huevo se extrae de la yema. Además, hay que saber que esta formulación suele provocar dolor a la inyección y esto se puede atenuar o bien inyectando lidocaína previamente a administrar el propofol o de forma menos efectiva mezclando el propofol con lidocaína. Y también hay que saber que favorece esta formulación la proliferación bacteriana y por lo tanto una vez que hemos abierto la ampolla debemos administrarla en menos de 6 horas para evitar sepsis. Respecto a la farmacocinética, pues el propofol únicamente lo usamos por vía intravenosa y se va a distribuir en función de un modelo tricompartimental. ¿Qué es esto del modelo tricompartimental? Pues un compartimento es un conjunto de tejidos que tiene un curso temporal de distribución similar. El compartimento central va a estar compuesto por el plasma y esos tejidos con los cuales se alcanza un equilibrio ultra rápido, que serían los pulmones. Luego vamos a tener un segundo compartimento de equilibrio rápido que van a estar muy vascularizados. Como he dicho antes, aquellos órganos que tienen una mayor perfusión, que están más vascularizados, pues van a tener se va a producir en ellos más rápidamente la distribución. Y estos órganos van a ser pues, los órganos y los músculos, que serían los tejidos más vascularizados. Y por último tendríamos el tercer compartimento, que es de equilibrio lento, que está compuesto por la grasa y la piel. Entonces, ¿qué ocurre cuando inyectamos un bolo de un fármaco, en este caso de propofol? Pues en ese primer momento se produce un pico plasmático, un pico de la concentración plasmática que se puede medir como la dosis del bolo que hemos administrado entre el volumen del compartimento central, que ya hemos dicho que es la sangre y los pulmones con los cuales se establece un equilibrio ultra rápido. Una vez que se ha alcanzado ese pico en la concentración plasmática, el fármaco se va a comenzar a distribuir por los órganos y tejidos. Y los primeros órganos y tejidos por los que se va a distribuir pues son aquellos que están muy vascularizados, que son los del segundo compartimento. Por lo tanto, como el fármaco se comienza a distribuir, pues la concentración plasmática del fármaco va a ir descendiendo rápidamente. Va a haber un punto en el tiempo en el cual cada órgano o tejido se va a encontrar en equilibrio con la concentración plasmática. O sea, la concentración de fármacos que está en ese órgano o tejido va a ser igual a la concentración del fármaco en la sangre. Pero inmediatamente posterior, como la concentración plasmática va a seguir cayendo, las partículas de fármaco, ya siguiendo la ley de acción de masas que he comentado antes, pues van a ir del tejido a la sangre de vuelta. Entonces, el descenso de la concentración plasmática se va a seguir produciendo, pero a menor velocidad, que sería la segunda fase, la fase de distribución lenta, ya que a pesar de que el fármaco se sigue distribuyendo y en este caso ya se empieza a distribuir también por la piel y la grasa, que sería el tercer compartimento, pues está volviendo fármaco desde el segundo compartimento a la sangre. Y ya por último tendríamos la fase de eliminación en la que se produce la redistribución del fármaco que tenemos en el tercer compartimento, en la piel y la grasa, y la eliminación que ya hemos dicho que habitualmente se metaboliza en el hígado para convertirse en metabolitos inactivos y finalmente se excreta por vía renal. Vale, entonces pues el propofol, como es muy liposoluble, pues va a tener una velocidad de distribución muy alta y entonces va a tener un rápido inicio de acción. Se va a biotransformar en el hígado, en metabolitos inactivos, y aunque también como la eliminación del propofol rebasa el flujo sanguíneo hepático, se va a producir metabolismo extrahepático, que en este caso va a ser en riñón, pulmones, intestino delgado. Y por último se va a excretar estos metabolitos inactivos por vía renal. Respecto a los efectos que tienen aparatos y sistemas, pues el efecto más importante que debemos recordar es el que tiene a nivel cardiovascular, ya que va a producir una inhibición de la actividad vasoconstrictora simpática y va a producir una caída de las resistencias vasculares sistémicas. Y secundario a ello, pues se va a producir una caída de la presión arterial, además de una caída de la precardia y de la contractilidad cardíaca. Esta hipotensión va a estar acentuada en pacientes mayores si inyectamos grandes dosis de propofol
o si la velocidad de inyección es más rápida. Además hay que tener cuidado porque secundaria a esta caída de la presión arterial se puede producir una bradicardia refleja. Esta bradicardia en pacientes sanos suele ser transitoria y no tiene repercusión, pero sí que en pacientes de los extremos etarios, es decir, niños y ancianos, en pacientes con disfunción ventricular y en pacientes que están en tratamientos con bloqueadores adrenérgicos beta, puede tener mayor repercusión. A nivel respiratorio, pues es un gran depresión respiratorio que produce apnea después de la dosis de inducción. Y a nivel cerebral, desciende el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo cerebral y la presión intracraneal, además de estos efectos, pues efecto antipruriginoso, efecto antiemético, efecto anticonvulsivo. Y también es importante recordar que no se genera tolerancia al propofol a pesar de tener grandes dosis de infusión durante tiempos prolongados. Entonces, los usos principales del propofol, pues la inducción y mantenimiento en anestesia general. Abajo tenemos la dosis, creo que ya todos la conocemos, que en adultos estaría en torno a 2 miligramos por kilogramo, siendo mayor en niños, que se estaría entre 2,5 y 3,5 miligramos kilogramo, y teniendo que ajustarse también en ancianos, en personas con ASA 3 y 4 o personas vulnerables, que en este caso se reduciría en torno a 1,5 kilogramos miligramos por kilogramo. Y además, también hay que saber que hay que tener cuidado en niños graves o en pacientes jóvenes en los que se realizan procedimientos neuroquirúrgicos, ya que infusiones prolongadas de propofol pueden provocar un síndrome por infusión de propofol que consiste en lipemia, acidosis metabólica y muerte. El segundo grupo del que voy a hablar son los barbitúricos, que son derivados del ácido barbitúrico y que, como ya he dicho antes, tienen un mecanismo de acción también agonista GABA, al igual que las benzodiazepinas, el propofol y el etomidato. Esta estructura que vemos en la izquierda corresponde con este grupo de oxibarbitúricos, que son los que vienen aquí, y si en el carbono 2 se produce la sustitución de ese oxígeno por un azufre, pasan a ser el grupo de tiobarbitúricos, porque este cambio por azufre les confiere un aumento de liposolubilidad y por lo tanto van a tener una mayor potencia, un inicio de acción más rápido y una menor duración del efecto, ¿vale? Que sería el tiopental y el tiomilal, que el tiopental es el más conocido, el más empleado. A nivel farmacocinético, la principal vía que empleamos es la intravenosa con los barbitúricos y respecto a la distribución, pues ya he mencionado que el grupo de tiobarbitúricos en los que se ha producido ese cambio por el azufre son más liposolubles y por tanto su velocidad de distribución va a ser mayor. La transformación también se produce en el hígado en metabolitos inactivos y la excreción se produce vía renal. Y también hay que saber pues, que el metoxital, como dato curioso, también se excreta en heces. A nivel cardiovascular va a producir un descenso de la presión arterial y un aumento de la frecuencia cardíaca y por lo tanto se va a mantener el gasto cardíaco. Y una de las cosas a destacar de los barbitúricos es que a nivel cerebral producen un descenso del flujo y el volumen sanguíneo cerebral y un descenso de la presión intracraneal, pero lo más importante es que aumenta la presión de perfusión cerebral y disminuyen el consumo de oxígeno cerebral. Y por eso son empleados como neuroprotectores. Uno de los usos más comunes de los barbitúricos es la inducción del coma barbitúrico para neuroprotección. Además de estos tenemos como usos la inducción y mantenimiento de la anestesia general y el que se emplea como anticonvulsivante por su efecto y para sedación y hipnosis. El siguiente grupo de fármacos son las benzodiazepinas, que tendría esta estructura de aquí, y tenemos que saber que tiene un mecanismo de acción, como ya he dicho, agonista GABA, y que tiene un antagonista específico, que es el flumacenilo. A nivel farmacocinético, pues las vías principalmente empleadas son la vía oral y la vía intravenosa, y tenemos que saber también que hay 3 grupos de benzodiazepinas en función de la acción, de la velocidad de acción. En el grupo de acción corta tenemos el midazolam, en el grupo de acción intermedia el lorazepam y el temazepam, y en acción prolongada el diazepam. Respecto a la distribución, va a tener una liposolubilidad moderada, que ya hemos dicho que los fármacos que son más solubles, que tienen mayor liposolubilidad, pues tienen un inicio de acción más rápido. Se van a biotransformar igual en el hígado metabolitos inactivos y se van a excretar por vía renal. El único detalle también es que existe circulación enteropática del diazepam, por lo tanto, en torno a las 6-12 horas de su administración, pues se va a producir un segundo pico plasmático de diazepam.
En los efectos que tienen aparatos y sistemas, pues a nivel cardiovascular tiene un efecto similar al propofol, pero más atenuado, y a nivel respiratorio, pues lo importante que hay que saber es que desciende la respuesta a hipercapnia. Por lo tanto, en todos aquellos pacientes que se administren benzodiazepinas intravenosas deberían tener una especial vigilancia, que idealmente sí sería con la concentración de CO2 al final de la aspiración. Entre los usos que tenemos del diazepam, pues a dosis baja, o sea, de las benzodiazepinas a dosis baja, pues tendríamos la sedación, la ansiolisis y la amnesia anterograda, que se suele emplear por ello para la premedicación, pero si aumentamos estas dosis a dosis anestésicas, pues podría producir estupor o inconsciencia. Además, tienen otros usos como hipnótico, como relajantes musculares y como anticonvulsivantes. Y hay que tener cuidado en ancianos, en embarazo y lactancia, en personas con insuficiencia renal y hepática, y al utilizarlos en combinación con otros depresores del sistema nervioso central, como es el alcohol o los barbitúricos. El siguiente fármaco del que voy a hablar, que es la ketamina, en este caso tiene un mecanismo de acción completamente diferente a los anteriores. Ya he mencionado que los demás tienen un mecanismo de acción agonista GABA, y en este caso el mecanismo de acción de la ketamina se actuaría inhibiendo los canales de NMDA, que es un tipo de receptor de glutamato. Además de inhibir estos canales, va a producir una disociación de la corteza límbica, de forma que los pacientes, a pesar de estar despiertos, a pesar de estar conscientes, van a ser incapaces de procesar los estímulos sensitivos o de responder a ellos, que es lo que se conoce como anestesia disociativa. A nivel farmacocinético, las principales vías empleadas son la intravenosa y la intramuscular, aunque existen múltiples opciones de administración. Y como por la distribución, pues es muy liposoluble. Ya sabemos que los fármacos que tienen mayor solubilidad, pues se distribuyen más rápidamente y tienen mayores concentraciones de equilibrio. Por lo tanto, va a tener una captación cerebral rápida, pero también se va a redistribuir rápidamente. Y hay que saber que las dosis repetidas de ketamina generan tolerancia, no como el propofol, que el propofol no generaba tolerancia. Se va a transformar en el hígado en metabolitos inactivos, aunque uno de sus metabolitos sí que tiene actividad anestésica, que es la norketamina, y se va a excretar por vía renal. A nivel cardiovascular, pues tiene un efecto muy importante, completamente diferente a los anteriores, ya que en este caso va a aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, aumentando el gasto cardíaco, y por ello se emplea mucho en inestabilidad hemodinámica, en pacientes hipovolémicos, en pacientes con politrauma, pues debido a este efecto cardiovascular. Lo que pasa que esto también implica que hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tienen una hipertensión arterial descontrolada, que tienen aneurismas arteriales, que tienen una enfermedad coronaria o que tienen una insuficiencia cardíaca congestiva, porque en estos pacientes pueden ser perjudiciales. Apenas tiene alteración del perfil respiratorio, y a nivel cerebral, pues va a aumentar el consumo cerebral de oxígeno, el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal, y va a tener también efectos psicomiméticos, que consisten en sueños perturbadores y delirio, aunque estos son menores en niños, en pacientes que han sido premedicados con benzodiazepinas, o si se emplea la ketamina en combinación con el propofol. Entonces, los usos principales de la ketamina, pues como ya he mencionado antes, la inducción y mantenimiento de la anestesia general en esos pacientes que tienen una inestabilidad hemodinámica, ya que les puede favorecer estos efectos cardiovasculares de aumento de la presión arterial, gasto cardíaco, presión arterial y frecuencia cardíaca, y por lo tanto aumento del gasto cardíaco. Otro de los usos que también hemos mencionado es la sedación consciente gracias a esa disociación de la corteza límbica, produciendo la anestesia disociativa. Y luego también puede emplearse como analgésico en posoperatorio inmediato o en infusión para depresión grave resistente al tratamiento. El etomidato sería esta estructura que tenemos aquí a la derecha y su mecanismo de acción, como ya he dicho, al igual que benzodiazepinas, barbitúricos y propofol, sería agonista GABA, produciendo la depresión del sistema reticular activador. Además de este efecto, también tiene efecto como desinhibidor de la actividad motora extrapiramidal. Por lo tanto, entre un 30 y 60% de los pacientes tratados con etomidato tienen mioclonías durante la inducción anestésica. Solamente lo empleamos por vía intravenosa, tiene una liposolubilidad elevada, que ya hemos dicho que va a ser que se va a distribuir rápidamente. Se hidroliza en el hígado en metabolitos inactivos, al igual que la mayoría, y se excreta por vía renal.
El letomidato también es otro de esos fármacos que se emplean en inestabilidad hemodinámica, ya que apenas produce alteración a nivel cardiovascular. Solamente produce un leve descenso de la presión arterial por el leve descenso de las resistencias vasculares periféricas, pero mantiene la contractilidad cardíaca y mantiene el gasto cardíaco. Sin embargo, a pesar de que a nivel cardiovascular puede ser muy beneficioso, no es tan usado porque otro de los efectos que tiene es a nivel endocrino, produciendo la inhibición de la síntesis de cortisol y aldosterona, produciendo una supresión córtico-suprarrenal. Entonces, esto en muchas ocasiones es un efecto indeseable. Por lo tanto, el letomidato se usa menos por eso, por la supresión córtico-suprarrenal que produce. Entonces, sus principales usos, pues la inducción en anestesia general, especialmente en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica, la inducción de una sedación profunda breve o como tratamiento de la hipercortisolemia por este efecto que tiene a nivel endocrino de supresión córtico-suprarrenal. Y el último fármaco del que voy a hablar, que es la dexmedetomidina, que sería el Dexdor, es un agonista adrenérgico alfa-2 que empleamos principalmente por vía intravenosa, aunque también se puede emplear por otras vías, que se distribuye mediante un modelo tricompartimental, que ya he explicado antes, se transforma en metabolitos inactivos en el hígado y se excreta por vía renal, al igual que todos. ¿Y sus principales usos? Pues produce sedación o bien para procedimientos o en pacientes de la UCI o de la REA, como es nuestro caso. También produce analgesia, ansiolisis, disminución de la probabilidad de delirio y también se puede emplear como tratamiento de la supresión alcohólica e intoxicación con cocaína. Entonces, ¿cuáles son los aspectos más importantes que debemos recordar de cada fármaco? Pues del propofol debemos recordar esa reducción significativa de la presión arterial, que habitualmente en pacientes sanos es transitoria, pero sí que es cierto que en algunos pacientes debemos tener más cuidado con ella, como son las personas que se encuentran en los extremos de edad, niños y ancianos, en pacientes con disfunción ventricular o en tratamiento con bloqueadores adrenérgicos beta. Respecto a los barbitúricos, pues de lo más importante sobre este grupo de fármacos es su uso como neuroprotector. Respecto a las benzodiazepinas, pues que tenemos que tener cuidado siempre por la depresión que produce en el sistema respiratorio al inhibir la respuesta a la hipercapnia y por lo tanto todo aquel paciente que recibe benzodiazepinas intravenosas se debería monitorizar y idealmente lo ideal sería mirar la concentración de CO2 al final de la aspiración y que en caso de que exista una sobredosificación que sea indeseable, pues podemos emplear flumafenilo, que es un antagonista específico. Respecto a la ketamina, pues que tiene un mecanismo de acción completamente diferente a los demás, que en este caso inhibe los canales de NMDA y que produce también analgesia disociativa por esa disociación de la corteza límbica, que aumenta a nivel cardiovascular, aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, por lo tanto puede ser muy útil en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica. Y respecto al etomidato, pues igual que como apenas produce alteración a nivel cardíaco, también puede ser muy útil en pacientes con inestabilidad hemodinámica, pero sin embargo tiene otro efecto que habitualmente es indeseable, que es la inhibición de la síntesis de cortisol y aldosterona, que sería esa supresión córtico-suprarrenal. Y esta sería la bibliografía que he empleado para hacer la presentación. Y eso sería todo.